Carmen. Pilar. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal Sí, por Pamplona? bien. Siéntate. ¿Y María? No me ha contestado. Está de viaje, como siempre, ¿no? Pilar tenía que haber venido antes. Nada, ni te preocupes. Me hubiera gustado darle la noticia ya personalmente, pero no importa. ¿Qué noticia? Que se la han dado, Carmen. Ya es oficial. ¿Qué? Nos enviaron el expediente hace unos días. Tiene que estar por aquí. Aquí está. Ay, perdóname, Carmen, lo siento, voy como una moto. Ya tenemos preparados los billetes, las instrucciones del viaje. Verás, Pilar, es que tengo que decir... Ay, Dios mío. Es preciosa, ¿verdad? Sí. Sí que lo es. ¿Tienes ya tu pasaporte? ¿Cómo? Carmen, tú misma me dijiste que irías con María por su hija al fin del mundo si hiciera falta. Vietnam no es el fin del mundo, pero 20 horitas de viaje no te las quita nadie. Es un piso muy amplio, con mucha luz natural, todo exterior. No, a mí con lo de amplio ya me ha ganado. No, tampoco en foto era más grande, ¿eh? No era más grande. ¿Has visto? Y no hay un grifo, hay dos. ¿Y tiene calefacción central? Sí, lo siento, no, gas natural. Eso sale muy caro, Ay, ¿eh? amor. Y la cocina no está escondida dentro de un armario, si es que por favor. Ya no, sí es grande, pero esto quiero limpiar luego yo. También tiene toma de teléfono en cada habitación y 3 más en el salón. Ah, mira, pues si viajamos a los 90 cuando se usaba el fijo, nos va a venir de perla. Borja, El precio es el del anuncio, con 1 mes de comisión y 1 mes de fianza. 2 meses. No. Podemos buscar otro, podemos pensarlo en un par de días. En un par de días ya se habrá alquilado. Tampoco es tan fácil encontrar un piso de estas características por este precio. ¿lo ves? Solo hemos visto uno. Cuando es el correcto, se sabe, se siente dentro. ¿A usted le importa que hable yo en privado con mi novia? ¿Para qué? ¿Para que sigas poniéndole pegas a todo? ¿Quiere ver el parking o...? Sus asesinatos me marcaron de por vida. Yo vi el cadáver de su mujer, el cadáver de su hija, con 2 tiros en el pecho, maniatadas, y el cuerpo de Lucas moribundo a su lado con un tiro en la espalda. Por lo que veo, tenías una relación muy estrecha con él, ¿no? Sí, muy estrecha. Incluso visité su casa familiar en la montaña y pude conocer a Lucas. Era un chico estupendo. Era estupendo. Por eso me cuesta tanto creer que se haya podido convertir en un asesino frío, calculador. Perdón, es que se me atasca la ñ. Pues ponga joven, porque ya no es tan niña, señorita. A la joven. Bueno, pues esto ya está. A ver. Léanla y firmen la denuncia, por favor. Mi apellido es Tamario. Es de la Puente, no de la Fuente. Muy bien. Nos pondremos en contacto con ustedes si tenemos alguna noticia sobre el atracador. Y no van a hacer nada más, señorita. Lo digo porque, vamos, el barrio sigue lleno de drogadictos que ponen en peligro a la gente. Y claro, si ustedes no hacen nada, pues... Señor, no tenemos agentes suficientes como para patrullar todos los barrios todos los días. Pues para dar por saco sí que tienen bastantes, ¿eh? ¿Cómo dice? Anda, que no se meten conmigo en mi negocio, oye. Que si los papeles de sanidad, que si los vecinos dicen que hay ratas. Y nosotros, venga, a pagar contribuciones. Eso y no a pagar. tiene que ver con nosotros, caballero. Mire, señorita, nosotros lo único que queríamos plantearle es que nos pongan una comisaría en el barrio, ¿entiende? Porque estamos allí muy desatendidos, dejados de la mano de Dios. Y yo quiero unas vacaciones en Hawái, caballero. Pero el mundo no funciona así. No, ya, el mundo funciona jodiendo a los que trabajamos para levantar el país. Vamos a ver, Eladio, ¿tú crees que es el momento adecuado para esto, chico? Pues sí, una comisaría, una policía, yo no encuentro otro mejor. Vamos a ver, si no se encargan ustedes de nosotros, ¿qué nos queda, señorita? ¿Saben cuántos barrios han aumentado los delitos en los últimos meses debido a la droga? En todos. Lo único que queríamos nosotros es que hicieran su trabajo. ¿Y por qué no hace usted el suyo? Porque tendrá uno, ¿no? ¿O piensa pasarse aquí toda la mañana? Claro que tengo un trabajo, lo que pasa es que estoy de baja temporal, señorita. Lo que te digo, Antonio, nos tratan así porque no venimos del barrio de Salamanca. Pues muchas gracias por su tiempo, señorita. ¿No hay de qué? No caerá esa breva, Lupe. Pero algún día el capitán Olmedo pagará por todos sus desmanes. Bueno, doña Asunción, yo la dejo aquí cuidando a la hermana. Voy a atender la barra. Gracias, Lupe. Dile a Pepita que le traiga un buen caldo a Beatriz.